Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Tenemos el gusto de contar con Jesús González Barahona, que es un profesor, bueno, que a mí me abruma. Estuve el otro día consultando su currículum y sería incapaz de resumirlo. ¿Sabes? Que me llevó a pensar primero en tu etapa formativa, en cuando tú estabas ahí, ¿no? Estudió en la Politécnica y es ingeniero de telecomunicaciones. Es el que diseña las aplicaciones que nosotros utilizamos. No todas, algunas. Ha sido profesor en la Carlos III y ahora en la Rey Juan Carlos, donde es catedrático de ingeniería telemática, ¿no? Algo que, bueno, a mí me parece que... Suena feo, ¿verdad? Suena maravillosamente, a mí me da mucha envidia. Y es especialista en software libre, que es esta herramienta que tanto nos cuesta utilizar a los usuarios y, sin embargo, que es tan importante para el futuro, para la sostenibilidad y para la libertad del ciudadano. Es algo que probablemente se nos escapa. Además, es un fantástico divulgador científico. Si tenéis curiosidad, os invito a ver sus intervenciones tanto en La Aventura del Saber, por ejemplo, sí, y en distintos foros de educación, tecnología, comunicación y, por supuesto, informática, con cientos de artículos dedicados siempre al diseño y a conceptos que si no vemos ahora podremos debatir luego, como la soberanía digital, por ejemplo, que es algo que nos importa o nos interesa muchísimo a los adultos, creo que a los jóvenes un poquito menos. Y todo esto se relaciona directamente con la dependencia, ¿no?, que tenemos de estos grandes conglomerados que nos están controlando. Bueno, me he puesto un poco apocalíptica, ¿no? Yo suelo ser todo lo contrario, pero bueno, le vamos a dejar que hable y que os cuente todo lo que él trabaja, que es muy interesante, y para dejaros tiempo a vosotros para intervenir. Buenos días, Jesús. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me voy a poner de pie porque estoy acostumbrado a hablar de pie y si no, no me sé manejar. Si veis que os mareo mucho, me lo decís, si veis que me muevo demasiado. Bueno, me habían dicho que eres un público difícil. Después de ver las preguntas veo que sois muy difíciles, no difíciles. Muchas gracias por estar aquí. Me gusta mucho hablar sobre estos temas y como mi docencia es muy tecnológica, porque pues, yo doy clases de cómo hacer aplicaciones web o de cómo programar o cosas por el estilo, pues normalmente no tienes mucha oportunidad, por extraño que parezca, en hablar sobre estas cosas. Porque, aunque yo sea ingeniero por formación, creo que los problemas que nos preocupan los tenemos que resolver entre todos. Y eso quiere decir que los ingenieros pues, también obviamente deberíamos preocuparnos por ellos, pero sobre todo deberíamos ser capaces de transmitir a la gente que no conoce tanto la tecnología por qué la tecnología les importa. Yo creo que esta charla os importa mucho. Otra cosa es que no os habéis dado cuenta todavía. Y no sé si os daréis cuenta hoy, eso ya lo veremos. Pero quizás sea una de las cosas que ahora mismo menos valoradas tenéis y que más van a influir en vuestra vida. Y no me refiero a ChatGPT y demás, si queréis luego hablamos también de ello, pero tengo otra charla, espero que me invitéis otro año y vengo y la cuento. En realidad, la tecnología, tal como la entendemos casi todos, ingenieros incluidos, cuando está en nuestra vida diaria, la manejamos un poco como si fuera la lluvia. La lluvia es una cosa que pasa, no una cosa que hacemos. ¿Que llueve? Pues cojo el paraguas, no salgo a la calle, me quedo en casa, pero si llueve, pues ya escampará. Sin embargo, la tecnología es algo que hacemos nosotros, hacemos entre todos. Incluso la gente que no hace tecnología está haciendo tecnología porque está tomando decisiones. Todos los días las estáis tomando vosotros, las estoy tomando yo, las estamos tomando todos. Decisiones que influyen en qué tecnología vamos a tener. Mucho más de lo que os puede parecer. Cada vez que usáis una cierta aplicación en el móvil, estáis eligiendo qué tecnología está consiguiendo recursos y qué tecnología dentro de unos años va a ser la que vamos a estar usando todos. Cada vez que estás decidiendo comprar un cacharro o comprar otro, estás decidiendo qué tecnología utilizar y estás decidiendo qué tecnología va a ser la que tenemos desplegada en la sociedad. En la presentación que os voy a contar hoy voy a tratar de preocuparos. Vamos a ver si conseguimos llegar hasta ahí. Porque normalmente no son temas que preocupen a la gente. Y precisamente, como veréis después, un poco lo que voy a tratar de transmitir son temas que nos deberían preocupar, probablemente muchos más de los que hablamos. No vemos manifestaciones de gente en la calle diciendo la tecnología debería ser neutra o cosas por el estilo.
nadie se le ocurren esas chorradas, ¿verdad? Sin embargo, son cosas que probablemente nos afectan mucho más que la mayoría de las cosas porque la gente se manifiesta o simplemente se queja tomando un café en el bar, que es como nos manifestamos en España, ¿verdad? Os aconsejo, si os interesa el tema, que cojáis las presentaciones, las tenéis ahí abajo, porque tienen muchos enlaces en los que podéis ir picando. Siguiendo el espíritu de las presentaciones anteriores, esta charla es para que vayáis consultando información mientras hablo, porque de todas las cosas que os voy a ir comentando hay noticias relacionadas, hay detalles que podéis ir picando, hay vídeos, y seguramente las ilustraciones que podéis ver en los enlaces os interesen más que lo que voy a ir comentando yo. Bueno, vamos a empezar con el jaleo. Y vamos a ver cómo hacemos esto de forma que no me lío yo demasiado. Bien, la tecnología nos permite muchas cosas. Todos estamos acostumbrados a ese discurso. Sin tecnología hay muchas cosas que no podríamos hacer. A lo que no estamos tan acostumbrados es a entender que la tecnología, a la vez que nos permite hacer cosas, también nos limita a hacer cosas. Y os pongo un ejemplo muy tonto que todos conocéis. En muchas redes sociales tú puedes decir me gusta. ¿Puedes decir no me gusta? Pues depende de las redes sociales. En unas sí y en otras no. Y date cuenta que eso quiere decir que tu expresividad a la hora de decir si un contenido te interesa o no te interesa, pues está más o menos limitada dependiendo de la red social. Daros cuenta que la tecnología te está permitiendo decir algo me gusta, pero a lo mejor te está impidiendo decir algo no me gusta. Y eso tiene mucho efecto sobre qué se ve y qué no se ve en esa red, porque los algoritmos que hay detrás están todo el rato aprendiendo. Y claro, no es lo mismo que yo solo le pueda decir esto me ha gustado, a que yo le pueda decir esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Os parecerá una tontería, un pequeño detalle, pero todas las tecnologías funcionan de esa manera. Hay cosas que permiten hacer y cosas que no permiten hacer. Y además, esas tecnologías funcionan en un entorno, que es el entorno en el que vivimos, donde hay no solamente argumentos técnicos, hay argumentos legales, hay argumentos sociales y hay argumentos incluso psicológicos. Los humanos somos de una cierta manera. Y todo eso encaja ahí. Todo eso está funcionando en ese ecosistema un poco extraño. Y el impacto que tiene esa tecnología, tanto social como personal, es un poco la suma de todas esas cosas. Y ninguna de esas cosas es una cosa que solamente nos permita. Todas nos permiten y todas nos limitan. Las leyes nos permiten hacer ciertas cosas y nos limitan a hacer otras. El contexto social nos permite hacer ciertas cosas y nos limitan a hacer otras. Por ejemplo, en este contexto en el que estamos ahora, estaría mal visto que todos nos desnudáramos ahora. Hay cosas que a lo mejor no queremos hacer, pero si quisiéramos tampoco podemos. Pero no es porque la tecnología o la ley nos lo impida, el entorno social nos lo impide. Pero tampoco podríamos hacer cosas que la tecnología no nos permita. Por ejemplo, si se va la luz, pues no nos vamos a oír, porque hay demasiada distancia y no podríamos hablar. La tecnología nos está permitiendo hablar, pero nos lo impediría si no tuviéramos corriente. Vamos a ver ejemplos más concretos de todos esos jaleos. No te preocupes, le voy a decir. Único que me aprendo dónde está la flecha. Bien. Normalmente, desde mi punto de vista, lo que ocurre es que no pensamos en estas cosas. Y además, para pensar en estas cosas, requiere que pensemos en tecnología. Y requiere que pensemos en tecnología no como algo que nos cae encima, no como una lluvia que, bueno, pues ya parará, sino como algo que los humanos hacemos y como algo que tenemos que entender. Y esta es la primera mala noticia de la mañana. Para poder reflexionar sobre la tecnología, tienes que entender la tecnología. A todos los que os preocupa ChatGPT, que por lo que he visto os preocupa mucho y demás, tenéis que entender cómo funciona ChatGPT, qué puede y qué no puede hacer. Y tenéis que entender sus limitaciones. Y tenéis que entender por dónde va a evolucionar. Y para todo eso tenéis que aprender un poco de aprendizaje automático, de Machine Learning y quién sabe si hasta de programación. Porque si no, vais a ir detrás de los opinadores que os van a contar lo que les interesa contar. Y vosotros no vais a poder sacar vuestras propias conclusiones. Es más, vais a sacar conclusiones que creéis que son correctas. Y como se dijo al principio del todo, no hay casi nada peor que una conclusión tomada sin tener en cuenta o sin conocer la cosa sobre la que estoy reflexionando. Por eso hoy vamos a tratar de que veáis también de que no es tan difícil reflexionar sobre tecnología. Hay, por supuesto, muchos niveles, hay cosas para las que quizás te haga falta mucho conocimiento, pero hay muchas cosas para las que no hace falta tanto. En realidad, falta aplicar las mismas herramientas que tenemos en la vida normal, incluyendo el sentido común, a cosas que son tecnológicas, pero que normalmente no nos paramos a reflexionar sobre ellas, precisamente porque son tecnológicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo que os voy a comentar son solamente unos poquitos ejemplos que he ido cogiendo durante los últimos años, en las que tengo preparada esta charla y otras parecidas, pero al final os voy a preguntar a ver qué otros ejemplos se os ocurren, porque muchos de estos ejemplos los conocéis.
Especialmente vosotros que habéis estado expuestos al tipo de tecnologías de las que voy a hablar prácticamente desde que habéis nacido. La gente que somos viejos lo hemos visto en los últimos 20 o 25 años, pero es que vosotros tenéis esos 20 o 25 años. Por tanto, básicamente toda vuestra vida habéis estado viendo este tipo de ejemplos. Otra cosa es que os hayáis dado cuenta, porque muchas veces, como decía antes, no reflexionamos. Este es simplemente para ir haciendo boca. Y es una cosa que la gente nunca piensa demasiado cuando estás hablando de redes sociales o herramientas de comunicación. Todos usamos muchas, ¿verdad? Todos usaréis seguramente WhatsApp, a lo mejor alguno usa Telegram, quizás alguien sepa qué es Signal. Y es muy difícil, por ejemplo, ¿por qué deberíais estar usando Signal en lugar de WhatsApp o Telegram? ¿Alguien sabe qué es Signal? ¿Puede levantar la mano si alguien sabe qué es Signal? Bien, pues apuntaros por ahí por una esquina, aprender qué cosa es Signal, ¿vale? En realidad tenemos varios tipos de servicios de comunicación. Esto lo contamos en ingeniería, pero a vosotros también os interesa. Tenemos servicios que se llaman centralizados. Básicamente hay una sola plataforma que lo da, normalmente controlada por una empresa. La mayoría de las redes sociales y las herramientas de comunicación que usáis son así. Por ejemplo, Facebook, Twitter, los Hangouts, por cierto, esto está muy desactualizado para que veáis cómo va la tecnología. Los Hangouts hace 4 años eran la última cosa de videoconferencia. Skype o WhatsApp, Skype tampoco se usa ya casi. Casi cualquier sistema que estéis utilizando probablemente es de ese estilo. Hay otros, los sistemas federados. Sistemas federados son plataformas donde tengo muchos proveedores del servicio y cada uno interopera con los demás. Los dos sistemas que más conoceréis al respecto son el teléfono, pero el teléfono de verdad, el tradicional, el que ya nadie usa, el de hacer llamadas telefónicas, y el correo electrónico, que cada vez se usa menos también. Daros cuenta que ahí puedes elegir el proveedor que quieras. Por ejemplo, en teléfono tú puedes tener Movistar de compañía, o puedes tener Orange, o puedes tener Vodafone, la que sea. Y tú coges el teléfono, marcas el número y hablas con cualquier otro de cualquier otra compañía, que está en otra plataforma distinta y que paga sus tarifas a una compañía diferente. Eso es algo que, por ejemplo, con WhatsApp no puedes hacer. Bueno, puedes hacer con triquiñuelas y si sabes y no sé qué. Pero normalmente, si quieres hablar con alguien que está en WhatsApp, le tienes que pedir su identificador de WhatsApp o su teléfono y que esté en WhatsApp y tú también. Y si tú te gusta estar en Telegram y él en WhatsApp, pues tenéis un problema. Uno de los dos se va a tener que cambiar de red. En las federadas, repito, no es así. Tú eliges el proveedor que te interesa y luego hay estándares que asegura que interoperan. Y todavía tenemos otras más raras, que es donde no hay plataformas centralizadas ni federadas en ningún lado, sino que nuestro propio dispositivo es el que monta la plataforma con los dispositivos de los demás. En este tipo de sistemas, si yo quiero hablar con uno de vosotros, simplemente lanzo mi aplicación, le digo dónde está la tuya y hablan directamente de mi aplicación a la tuya, sin necesidad de ninguna plataforma. Por lo tanto, aquí la idea de dónde está la empresa que controla la plataforma y demás desaparece porque no la hay. Lo que hay es mi aplicación hablando directamente con la tuya. Se llaman servicios extremo a extremo o peer-to-peer, los habréis conocido también de esa manera. Y es una tecnología que técnicamente se está desplegando ya desde hace unos años. La cuestión es, si pensamos sobre ellos ahora, ¿cuál creéis que es más fácil de controlar? Entonces, si alguien quiere controlar qué se hable en ese sistema, por ejemplo, ¿en cuál es más fácil de controlar de los tres? La respuesta es bastante obvia, ¿verdad? ¿Alguien que esté despierto todavía, que me pueda decir? En los centralizados, obviamente, porque tenemos una empresa o tenemos una organización, no tiene por qué ser una empresa, que decide qué pasa por ahí, qué pasa y qué no pasa por ahí. Ojo, controlar lo que se habla no necesariamente es bueno o es malo, de eso podemos discutirlo después si queréis. Pero el caso es, si lo quieres controlar, en WhatsApp es muy fácil. Por ejemplo, pones un filtro en el lado del servidor que dice, si la conversación va de tal tipo, y con Machine Learning, inteligencia artificial, podemos ser muy finos en eso, pues cortas la conversación, o echas al usuario, o le quitas su cuenta, o le quemas el teléfono incluso, casi si quieres. Daros cuenta que eso es posible porque tú no puedes elegir con quién hablas. Tú estás en la red de WhatsApp, pues WhatsApp es el dueño de la red y decide de qué hablas ahí o no. Y lo decide hasta límites mucho mayores de lo que os podéis pensar. ¿En cuál se puede innovar mejor? Innovar quiere decir hacer aplicaciones nuevas, que tengan que ver y que interoperen con esa comunicación. ¿Qué os parece? Necesito que alguien diga algo porque si no me estropeáis la charla. Esas son las tres redes. ¿En cuál creéis que se puede innovar mejor? ¿Perdón? Normalmente las extremo a extremo. Porque si tú quieres hacer una nueva aplicación, tú la haces y se la das a tus amigos. Y ya está. No hay nadie más que tenga que intervenir. Si tiene éxito, tus amigos se la darán a otros o se la venderán, depende del modelo que uses, etcétera, etcétera. Y se acabará extendiendo. ¿Qué tienes? Un montón de gente innovando en los extremos. Ese tipo de innovación se llama innovación en los extremos. Como opuesta a la innovación en el centro, que es la que puedes hacer, por ejemplo, en sistemas como Facebook o como WhatsApp,
¿Quién puede innovar ahí? Pues prácticamente solo la empresa que controla la plataforma. Y pueden innovar mucho y muy bien porque tienen mucho dinero para hacerlo, pero lo harán en las direcciones que a ellos les interese, que no necesariamente son las direcciones en las que a ti concretamente te interesa. Y no digo el público en general, a lo mejor siguen muy bien al público en general, pero en realidad nadie somos público en general. Cada uno somos nosotros mismos. Y a mí lo que me gustaría es que la red evolucionara en la dirección que a mí me interesa. Y no te preocupes mucho por si tú sabes de tecnología o no, y tú dices, yo jamás voy a innovar en una red de esas. Bueno, a lo mejor puedes comprar la innovación si tienes dinero, o a lo mejor tienes un amigo que sí sabe de tecnología y lo va a innovar y te lo va a dar a ti para que os comuniquéis de una cierta manera, o a lo mejor un día aprendes y lo haces, porque tampoco son cosas tan complicadas. Bueno, y la última, ¿cuál se puede adaptar mejor? Pensar, por ejemplo, en, pues no sé, que seas discapacitado visual, ciego, por ejemplo. Pues ¿cuál red vas a poder adaptar mejor a tus necesidades? Pues de nuevo, típicamente aquella donde las aplicaciones las hago yo, las puedo decidir yo las que pongo. Porque entonces puedo hacer que la red me hable en lugar de escribir, por ejemplo, muy fácilmente. Es muy probable que ese tipo de adaptación antes o después la hagan todas las redes. Pero pensar en adaptaciones más raras que te puedan interesar a ti, por ejemplo, que, no sé, pues cada vez que haya un mensaje suene TikTok, porque a ti te gusta que suene TikTok con cada mensaje. Bueno, pues esa tontería que a ti te gusta es muy difícil que la hagas en una aplicación genérica que te viene de una empresa que a lo mejor no le gusta que tú pongas TikTok con tus mensajes. Esta es más moderna, digamos. La mayoría de los coches modernos llevan ordenadores. De hecho, ¿cuántos ordenadores queréis que lleva un coche moderno? Un coche que estén vendiendo ahora de gama, digamos, media alta. Por ordenadores me refiero a CPU, si sabéis lo que es una CPU. Pero digamos un ordenador. ¿Cuántos queréis que llevan? ¿1, 2, 5? Pues llevan como entre 50 y 100 normalmente, haciendo diferentes cosas. Cada uno de esos ordenadores normalmente se encarga de cosas concretas y luego los tienes más genéricos y tú ves pues, el del infotainment, ahí donde pones la música y tal, y a lo mejor el que te está mostrando las cosas en el dashboard, en la velocidad y estas historias. Pero tienes un montón de ellos por detrás. Los tienes que están frenando, los tienes que están preocupados de las puertas, los tienes que tienen sensores que están mirando alrededor del coche que está ocurriendo. Y los tienes, por ejemplo, que se preocupan de que funcione el motor y de que funcionen distintos tipos de cosas dentro del motor, especialmente si es un motor de combustión, los motores eléctricos son más sencillos. La cuestión es, si tienes un coche de ese estilo, con tanto ordenador, todo informatizado, empezamos a tener problemas serios que hasta ahora no teníamos. Por ejemplo, ¿quién puede reparar ese coche o quién puede adaptarlo a mis necesidades? ¿Me van a dejar tocar los ordenadores de mi coche para que hagan cosas un poco diferentes? ¿Quién puede decidir, por ejemplo, si yo estoy trazado en mis viajes? Mucha gente no sabe que allá donde van, su coche está cantando a dónde está yendo. Y de hecho, si tenéis un coche comprado en los últimos 3, 5 años, mirad a ver si sois capaces de responder la pregunta de si el coche sabe dónde estáis y si el caso, si es que lo sabe, si se lo está diciendo a alguien además de vosotros mismos. De hecho, mucha gente no sabe cómo ver dónde ha estado el coche, pero su coche se lo está diciendo a una empresa. Y tú puedes conseguir de esa manera saber dónde estaba el coche hace 2 años si te apetece. Y la última línea es especialmente interesante. No sé si sabéis que muchos coches pueden decidir si os matan o no como conductores. Daros cuenta que cuando yo voy a tener un accidente, por ejemplo, el coche tiene que tomar decisiones muy rápidamente además. Por ejemplo, freno para evitar atropellar a un peatón o no freno tan rápido, sabiendo que voy a frenar tan rápido que a lo mejor mato al conductor. Porque a lo mejor voy a dar una vuelta a campana y eso quiere decir que voy a matar al conductor. Vuestros coches están tomando decisiones de ese tipo ya, y cada vez más, porque como sabéis, la conducción automática pues, lleva muchos años anunciándose, pero ya empieza a haber pruebas, ya hay sitios donde nos encontramos coches como ellos por la calle, y son coches que están tomando ese tipo de decisiones a todas horas. Los coches que probablemente tenemos, los que estamos aquí, las toman de vez en cuando, pero eso lo están tomando a todas horas. Tienen que identificar, por ejemplo, si aquella cosa que veo por allí parece un perro o parece un humano, y voy a tomar decisiones diferentes según freno si es un perro o un humano. O no, dependiendo de lo que haya decidido el fabricante. Pero daros cuenta que es vuestro coche, lo habéis pagado con vuestro dinero. Y nunca os han preguntado, es más, nunca os ha preguntado mucho si este coche que yo estoy comprando con mi dinero está tomando decisiones éticas en mi lugar. Y sobre todo, qué decisiones están tomando, incluyendo decisiones que tienen sobre la vida y la muerte. Si seguimos un poquito más, este es un ejemplo concreto de cómo los fabricantes pueden hacer muchas cosas con los coches que muchas veces no conocemos. Esto es el huracán Irma, fue hace ya
6 o 7 años me parece, en Florida. Fue uno de los grandes huracanes estos que vino y demás. La cuestión es, Tesla le dijo a los usuarios de un cierto modelo de coche suyo, os vamos a ampliar el rango de la batería para que podáis salir más rápido, salir más lejos de Florida, de donde viváis, para que podáis llegar más lejos. Claro, mucha gente dijo, qué bien, los de Tesla, que me están ampliando el rango de la batería. ¿Qué os chirríais? Si estaban a ampliar el rango de la batería, es que la batería tiene más rango en realidad. No había nadie de Tesla llevando electrones a las baterías, obviamente. Los electrones ya estaban allí. ¿Qué pasa? Que en Tesla, cuando te venden el coche, dependiendo del modelo que compres, compras en realidad el mismo hardware, el mismo coche, pero por unos pagas más y por otros pagas menos. El que paga más tiene software que hace que la batería aguante más. En realidad simplemente saca más energía de la batería. Y el más barato pues la deja como un 20 o un 30%. Y ahí dice que ya se acabó la batería. Y te para el coche. Entonces, claro, de repente la gente descubrió que tenía una batería que aguantaba mucho más de lo que aguantaba, pero Tesla les estaba cortando pues eso, un 20 o un 30% de la batería. Normalmente, además, lo habían firmado, porque tienes un contrato donde estás de acuerdo con todas las condiciones del fabricante, etcétera, etcétera. ¿Es razonable eso, teniendo en cuenta que el coche es tuyo, que el software está hecho? Desde luego, legalmente lo es. Socialmente, medio. Y luego ya éticamente pues podríamos pensar si sí o si no. Pero lo importante es que prácticamente ninguno de los dueños de esos coches no es ya que no hubiera pensado en ello, es que ni se le había ocurrido que esas cosas pudieran estar pasando. A pesar de que en Tesla y un poco en el mundillo del automóvil todo el mundo lo sabía, pero no lo sabía la gente en general. Podéis empezar ahora a pensar cuántas cosas podría hacer vuestro coche cambiando el software. Solamente cambiando el software. Y cuando te metes un poco en ese mundo es un poco como una madriguera de estas de conejo donde no sales, porque hay tantas cosas. Bueno, más cosas. Si tenéis un iPhone, por ejemplo, no sé si sabéis que no podéis instalar los programas que os dé la gana. Solamente podéis instalar los programas que Apple certifica, lo cual tiene muchas ventajas, pero también tiene algún que otro inconveniente. Por ejemplo, si la aplicación que os interesa, por lo que sea, Apple la deja de certificar, no lo podéis instalar en vuestro iPhone. Y cuando digo no podéis, no digo que legalmente no se pueda. Digo que técnicamente no podéis. Esas son condiciones que tienen que firmar todos los desarrolladores de aplicaciones. Y bueno, y luego hay medidas técnicas en las que ahora no podemos entrar, que no tenemos tiempo, que básicamente van a impedir que tú te haces tu aplicación o tú la compras porque te da la gana y tú la quieres montar en tu móvil que has pagado y bien caro y resulta que no puedes. Porque hay una empresa que es la que te vendió que te dijo, no, pero las condiciones de mi marketplace son estas y tú no lo puedes instalar más que en tales y en cuáles condiciones. Que a lo mejor te convienen perfectamente y nunca jamás esto te va a afectar. O a lo mejor no, a lo mejor algún día te afecta. Cuando leíamos libros de papel, leíamos lo que nos daba la gana. Y hablábamos de la censura, cuando un libro no estaba en las bibliotecas o no lo vendían. En este país hemos tenido censura durante muchos años. Vosotros seguro que como mucho habéis oído hablar de ello como una historia muy lejana. Pero había una época en la que ibas a una librería y había libros que no estaban porque era ilegal tenerlos. Hemos pasado de eso hace mucho tiempo ya y ahora hemos llegado a una situación donde hay empresas que están decidiendo qué podemos leer y qué no podemos leer. Si tienes un libro electrónico, dependiendo del libro electrónico que tengas, es muy probable que haya gente decidiendo qué libros entran ahí y qué libros no entran. Es más, de repente viene alguien y porque en alguna parte del mundo pues consideran poco ético, no sé, ver un culo, por ejemplo, pues de repente te quitan un montón de publicaciones que tienen culos al aire. Y de repente te encuentras, este fue un caso real también, pues al hacerlo quitaron varios periódicos. En Alemania, por motivos que dan mucho que pensar, pues la mayoría de los periódicos tienen mujeres con el culo al aire en la contraportada. Todos esos periódicos fuera. Pero también quitaron, por ejemplo, viñetas políticas que habían ganado el Pulitzer un poco antes, aplicando los mismos criterios de política de Apple. Resulta que ahora, como la lectura que estamos haciendo está mediada por plataformas, si esas plataformas deciden que no veamos cosas, no vemos cosas, y muchas veces sin siquiera enterarnos. Ahí lo podemos aplicar a libros electrónicos, pero lo podéis aplicar exactamente igual a redes sociales, por ejemplo. Hay contenidos en redes sociales que quizás ni habéis echado de menos, pero que no están porque la plataforma no quiere que estén. ¿Quién decide cuándo puedes leer también? Antes tenías un libro y lo tenías para siempre, lo tenías por ahí cogiendo polvo en una biblioteca. Ahora de repente una plataforma deja de funcionar y todos los libros que tenías con ella desaparecen, porque no has tenido oportunidad de sacar una copia de ellos. Porque la plataforma está diseñada de esa manera. Este es un caso real con una plataforma de Microsoft, pero ha habido varias más. Donde de repente la plataforma, por los motivos que sea, cierra y como tú no puedes sacar copia de lo que has comprado con ella, desaparece.
Eso ha pasado con material de lectura, con libros, ha pasado con vídeos, ha pasado con imágenes gráficas, porque recordar una cosa también muy importante, las plataformas más populares hace 15 años hoy no existen. Eso quiere decir que muy probablemente dentro de 10-15 años las plataformas que usamos ahora no existan. Empezar a pensar en toda vuestra historia digital, que está probablemente en plataformas de ese estilo. No va a existir dentro de 15 años. Punto. Si cuando tengáis 40 años queréis recordar vuestro viaje de fin de carrera, preocuparos de sacar copias de las cosas en otros sitios, porque si las dejáis solo, por ejemplo, en redes sociales o en el almacenamiento en la nube o no sé qué, pues es muy probable que no se la podéis enseñar a vuestros nietos y a lo mejor ni a vuestros hijos, si algún día los queréis tener. Este es un vídeo muy curioso. Yo os aconsejaría que lo echarais un vistazo. La mayoría de las redes sociales no permiten poner tetas de mujer en un vídeo, en la plataforma. En YouTube, por ejemplo, no se puede, en Twitter, por ejemplo, no se puede. Curiosamente, sí se pueden poner tetas de hombre, porque creo que eso no se puede llamar de otra manera, además. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay motivos muy razonables, con independencia de las creencias éticas de cualquiera, en que eso se vea. Por ejemplo, en programas de prevención contra el cáncer, para enseñar cómo se hace una palpación mamaria. Pues resulta que este es un grupo que trata de explicar cómo se hace una palpación mamaria, y para poder salir en redes sociales los tuvo que hacer pues, con un pecho de hombre. Y el vídeo es muy cachondo, echarle un vistazo si queréis, y te lo explica muy bien técnicamente también, yo diría, sin ser experto en la materia. Pero llega a mostrar de una manera muy interesante cuánto de ridículas son muchas de las políticas de las plataformas que estamos aceptando. Y esta es una cosa muy vistosa, pero recordar, esto está ocurriendo en todos los ámbitos. No necesariamente en ámbitos que tengan que ver con el sexo o ámbitos que tengan que ver con la política. En todos los ámbitos hay contenidos que no se pueden poner, punto. O hay contenidos que no van a aparecer en tu reel, punto. Con independencia de lo importantes que sean para ti. Este es otro ejemplo que tiene que ver con los algoritmos de recomendación. Es muy conocido esto, pero esto es un ejemplo real de hace un par de años, me parece. Podéis probar vosotros. Coges un navegador tal cual, deshabilitas cookies para que no tenga nada que ver con tu historia pasada y empiezas a hacerle preguntas, por ejemplo, en este caso con YouTube. La pregunta la tenéis ahí arriba, ¿cómo es la Tierra? Y me salen 3 vídeos medio razonables. El tercero dice, la Tierra no es plana, la teoría de los terraplanistas. Bueno, dice, ¡ay, qué interesante! Me va a explicar cuál es la teoría de los terraplanistas, qué gente más rara. Voy a darle a ver qué pasa. Y te empiezan a salir ya cosas, fijaros en la derecha, cosas un poquito más curiosas ya. Si le das al tercero, en este caso concreto, que es lo que hice, daros cuenta, 3 indicios de que habitamos en una simulación. La cosa, daros cuenta que ha habido un clic hasta aquí, pero al tercer clic la cosa ya se pone realmente loca. Este es el siguiente vídeo que te sugiere. 2 clics hasta aquí. ¿Vale? Entonces, daros cuenta de que esto en sí mismo, de nuevo, ni es bueno ni es malo. A lo mejor te echas unas risas o te parece la mejor noticia del mundo universo y cambia tu vida. Eso ya cada uno decidirá. Lo importante es que tú no has decidido eso. De hecho, no lo hemos decidido nadie. Eso no viene relacionado con tu historia pasada ni con ninguna otra cosa. Está hecho en un navegador tal cual, donde YouTube no sabía nunca que yo había usado YouTube para nada. Eso lo que te está mostrando es qué es lo que la plataforma está mostrándote para que veas cuando no tiene nada de ningún conocimiento sobre ti. De nuevo, nunca recuerdo yo que hayamos tenido un debate social sobre si es razonable que la segunda vez que alguien entra en YouTube le muestren estas cosas o no, y si hay otras cosas que podrían ser, no digo más instructivas, que probablemente da igual, simplemente más interesantes. Este es otro caso, muy curioso también. Esto es en Estados Unidos, pero estamos muy cerca ya de ello también en España. Viene una compañía de seguros médicos, dentales, y te hace una oferta, un precio estupendo, y te regalan un cepillo electrónico. Claro, pues es una compañía, parece razonable, para que te cepilles bien y tal. Una familia lo coge, no le acaba de gustar y no lo usa. Al poco reciben una carta diciendo, hemos visto que no has usado el cepillo eléctrico, que sepas que si no lo usas te vamos a tener que cancelar. Es interesante informar un poco más de qué hace el cepillo, y resulta que el cepillo está enviando información a la compañía todos los días de cuánto tiempo te cepillas los dientes, de cómo te los estás cepillando, de qué parte de los dientes te cepillas, etcétera, etcétera. Porque es un cepillo muy inteligente, capaz de decirte hasta en qué posición estás moviendo el cepillo cuando lo mueves por la boca. Habrá gente que le parecerá muy razonable y dirá, bueno, pues consigo una prima de seguro más barata gracias a usar el cepillo. Pero, ¿qué pasaría si de repente cualquier seguro médico me obligara a hacer cosas de ese estilo y tuviera que tener un control exacto de cómo es mi vida, porque dependiendo de eso pues me van a atender mejor o peor, o me van a poner una prima de seguro más alta o más baja?
Este es otro caso muy interesante. No es un caso real o medio real. En Madrid siempre estamos con el rollo este del tráfico, tienes que ir al aeropuerto, viene de repente el asistente y te dice cosas del estilo de oye, te voy a avisar, vete saliendo para el aeropuerto porque hay mucho atasco en no sé dónde. Claro, decimos, qué útil todo eso. Muchos usaréis asistentes de este estilo, seguramente. Pero ahora pensar un momento el nivel de acceso que tiene que tener el asistente a vuestra información para poderos decir esas cosas. Ha tenido que ver tus viajes. Probablemente porque has usado correo electrónico en la misma empresa y ha visto tus correos electrónicos yendo para acá y para allá. Tiene que saber dónde vives, obviamente. Tiene que saber dónde estás. Tiene que saber tus costumbres normales de que, por ejemplo, vas a ir en coche. Y unas cuantas cosas más sobre ti que muy probablemente amigos muy directos tuyos no sepan. Pero sobre todo lo sabe no en tu dispositivo local, sino en un dispositivo que está en otra parte del mundo, sin que haya ninguna necesidad tecnológica para ello. Luego hablaremos un poco de eso. Esto te explica un poquito más de cómo funcionan algunos detalles de estos dispositivos y cómo, por ejemplo, pues no necesariamente solo están grabando cuando dicen que están grabando, o sea, no están escuchando cuando dicen que están escuchando. Y si pensáis un poco, tiene mucho sentido que si pones un micrófono en el salón de la casa de alguien, pues haya gente interesada en usar ese micrófono para muchas cosas, por poner un ejemplo, ¿no? De todas formas, repito, lo veremos luego para varias de estas tecnologías, no lo veis en términos de asustar a la gente, qué malos son las empresas, no sé qué. Recordad, es tecnología, la hemos hecho nosotros, socialmente la hemos aceptado. ¿Cuándo la hemos discutido? A lo mejor es que la teníamos que haber discutido primero, o a lo mejor es que todavía estamos a tiempo de discutirla. Y sobre todo en casos como este concreto, daos cuenta que si hiciera todas esas cosas que hace, pero la información no saliera de mi dispositivo, probablemente no me plantearía ningún problema. Si la información, sin embargo, para poder hacer todo esto, incluido lo que yo estoy hablando, tiene que mandarlo a algún ordenador en alguna parte del mundo que ni sé dónde es, donde va a quedar almacenado y se va a utilizar durante muchos años probablemente para muchas cosas, a lo mejor me preocupa un poco más. Entonces, ¿por qué no tenemos una tecnología donde el sonido y toda la información relacionada conmigo se queda en mi dispositivo y, sin embargo, tenemos una donde se queda en la nube? Y recordar una cosa muy importante, ya sé que no sois en general gente que os interesa la tecnología, y habéis oído hablar de la nube, y la nube parece que es una nube. La nube no es más que el ordenador de otro. Son ordenadores que alguien tiene en alguna parte y que alguien controla. Y cuando tú estás dejando una foto en la nube, estás dejando una foto en un ordenador de alguien, y cuando estás dejando tu voz en la nube, estás dejando tu voz en el ordenador de alguien. Y ese alguien, obviamente, va a hacer con tu voz o con tu foto o con lo que sea, lo que le parezca conveniente, porque además le has dado permiso. Le has dado permiso cuando has firmado esas condiciones de uso que nunca nos leemos, pero que todos le damos al OK, porque si no le das al OK, claro, no puedes usar el servicio. Bueno, este me lo salto porque ya lo he comentado, picar los enlaces si queréis. Este es un caso más preocupante. Este es un caso real de máquinas que matan y máquinas que curan. Esto tiene que ver con una máquina CERAC 25, que es una máquina de terapia de radiación que se utiliza, por ejemplo, con enfermos de cáncer y algunas otras enfermedades. El caso es muy interesante, echadle un vistazo, porque ocurre que estamos tan mediados por tecnología que hasta cuando nos van a curar nos pueden matar sin querer. Y no digo que quieran, pero al final, pues de nuevo tenemos plataformas, tenemos empresas y tenemos organizaciones detrás de ello. Y si los controles tecnológicos no son los adecuados, pues pueden pasar cosas muy malas. Y daros cuenta que eso pasa en un entorno tan regulado y donde todo el mundo tiene tanta preocupación como la medicina. Y de repente, pues es un caso documentado donde además hubo mucha discusión en tribunales y al final quedó claro que había habido una práctica que había hecho, digamos, prácticas poco profesionales a la hora de construir sus dispositivos y de mantenerlos. Recordar que según vamos teniendo más dispositivos tecnológicos a nuestro alrededor, ese tipo de situaciones nos puede pasar con cualquier cosa. Ya no solamente nos fiamos de los humanos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando te montas, por ejemplo, en un avión, ya no solo te fías del piloto, te fías de la gente que ha programado los ordenadores del avión. Y para ti debería ser muy importante saber, por ejemplo, si los han programado para que optimicen el coste del vuelo o la seguridad del vuelo. Porque son dos cosas radicalmente diferentes. Y si vas a ir en ese avión, seguramente te importa. Este es un ejemplo también de redes sociales y que va en relación con algo de lo que os he comentado antes también, de cuánto es cierto lo que vemos, cuánto no es cierto lo que vemos. Esto circuló mucho por redes sociales y resulta que esto se había publicado primero pues, en un periódico satírico. Y luego mucha gente lo sacó diciendo, mira los animalistas ya lo que quieren y no sé qué, no sé cuántos. Y de hecho, tanto que, bueno, sabéis que hay un sitio que se llama Maldita, que se trata un poco de desmentir bulos y tal, pues se ocupó de ello y lo explicó de dónde venía la foto original y demás. Esta es la foto original, ¿no?
Entonces, daros cuenta de que en el mundo en el que estamos viviendo todos y vosotros vais a vivir siempre, la tecnología nos hace a veces incluso muy difícil saber qué es cierto y qué no lo es. Pero también podemos tomar medidas tecnológicas para ello. Esto, por ejemplo, se detecta con tecnología. Basta con tener un programa que detecta ciertas cosas en la imagen que dice, eso está hecho automáticamente, eso no es de la naturaleza. Igual que tenemos programas que nos crean realidad, tenemos programas que nos detectan que esa realidad no es real. Pero tienes que saberlo y tienes que poderlos usar. Y ya para acabar con estos casos un poco, este es simplemente un caso más de andar por casa, pero también importante, muchos tendréis impresoras de estas de tinta, que sabes que los cartuchos cuestan un montón, sabes que tienen los cartuchos por ahí sin marca que son más baratos. Bueno, pues HP en un momento dado decidió básicamente que no se imprimía con ninguna otra y mandó un firmware. Firmware es un programa que va en la impresora. Hoy día casi todas las impresoras se conectan a Internet y llaman a casa de vez en cuando y piden, oye, tengo software nuevo, y se lo bajan cuando lo hay. Bueno, pues de repente consiguió que cualquier impresora que estuviera utilizando un cartucho que no era de HP, básicamente dejó de funcionar. Además te ponía un mensaje consulta con HP, donde HP te decían, pues hasta que no uses un cartucho original no te lo vamos a desbloquear. Daros cuenta que eso, lo importante no es que HP lo haga o no lo haga. Lo curioso es que la impresora es tuya, la has comprado con tu dinero, o eso creías. Naturalmente, con la impresora te viene también un documento donde te explica condiciones legales, bla, 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 que hace que eso pues, sea hasta legal. Y esto todavía me parece más curioso. Estos son uvas. Y el cartel que pone ahí dice, los recipientes de este producto, del producto contenido en este paquete, están de acuerdo en no propagar o reproducir ninguna parte de este producto, incluyendo, pero no limitado a las semillas, los tronquitos, la piel, etc. Porque son uvas seleccionadas genéticamente y la empresa que las produce no quiere que tú hagas esas mismas uvas. A pesar de que en los sistemas vivos desde hace mucho tiempo hemos aprendido cómo reproducirnos y las uvas saben reproducirse, no tenemos que dejarlas solas, ellas lo hacen. Bueno, pues resulta que eso pues, se puede prohibir y se puede prohibir por una mezcla de mecanismos técnicos y legales en este caso. Esto es solamente para aquellos que piensan, esta charla no va conmigo, yo no tengo problema con la privacidad. Cada vez que uno piensa, yo no tengo nada que ocultar en una red social, a mí no me importa que lo que yo cuento, a mí no me importa que mis fotos se vean, a mí no me importa pensar en esa imagen y pensar en los contextos nada más. En muchos contextos no os importa que nadie os vea desnudo, según quién, según en qué contexto. En otros contextos sí os importa. Igual ocurre con cualquier cosa que hayáis hecho en vuestra vida. Y recordad que cualquier cosa que tenéis, no olvidéis eso, cualquier cosa que ha aparecido sobre vosotros en una red social, está en algún ordenador en alguna parte del mundo y no va a desaparecer de allí, incluso si la red social desaparece. Porque esas fotos se compran y se venden. Y alguien algún día se va a encontrar con que cuando vaya a buscar un empleo, el empleador le va a decir, no nos interesa tu currículum, y no le va a decir nada más. Y a lo mejor el empleador ha visto un informe donde te han hecho un perfil tuyo en redes sociales de hace 10 años, donde incluía unas cuantas fotos durante tu viaje a fin de curso, de las cuales digamos que no estabas especialmente orgulloso o orgullosa. Y resulta que tu empleador dice, no quiero ese tipo de persona aquí, además no le voy a decir nada porque es ilegal rechazarle por ese motivo, ¿no? No olvidéis eso, vivimos en una sociedad donde todo lo que estamos haciendo acaba en el mundo digital. Y eso no quiere decir que tengamos que tener miedo al mundo digital, por supuesto. Tiene muchas ventajas y las estamos usando todos los días. Pero tenemos que ser conscientes también de que estamos perdiendo cierta parte de control y que a lo mejor hay partes de control que no deberíamos estar perdiendo. Bueno, ¿a dónde voy con todos estos ejemplos que ya estaréis hartos de ejemplos? Al final, me impresiona, en contra de lo que mucha gente piensa, no es que una empresa haga estas cosas. La gente dice, qué malo Microsoft, qué malo Google, qué malo no sé qué. Yo creo que eso sí, probablemente sea cierto, pero no es la parte importante. Para mí lo importante es que esas cosas se puedan hacer. O sea, que tecnológicamente hayamos permitido en nuestra sociedad que todas esas cosas que hemos estado viendo y muchas otras que podéis encontrar vosotros, se puedan hacer. Y se pueden hacer por la combinación no solo de tecnología, no lo olvidéis. Tecnología más legislación que lo permite, más usos sociales que no lo cuestionan. Yo he estado en manifestaciones para que haya libertad de prensa y para que no haya censura en los periódicos o de los libros. Hace mucho tiempo, cuando ya digo, vosotros ni habéis nacido. Ahora no hay manifestaciones por la calle diciendo Facebook decide qué puedo ver. Pero tendría mucho sentido, porque ahora mismo Facebook tiene mucho más control sobre lo que vemos que nunca tuvo la dictadura de Franco en este país. Por extraño que os pueda parecer. Y si pensáis un poco, seguramente entenderéis rápidamente por qué. Para mí la clave es esa última línea. Socialmente no estamos preocupados por eso. ¿Os acordáis de lo que decía al principio? Quizás esta es la charla que más os interesa y no lo sabéis. Porque mi impresión es, en general de esto no se habla tomando un café.
se habla de, yo qué sé, 1000 cosas que salieron en las noticias de ayer por la tarde. De si el señor este que hizo la moción de censura habló rápido, habló despacio, le dijo al otro que había estado mucho tiempo y no sé qué, no sé cuántos. Pero muy raramente alguien dirá, ¿por qué no vi ayer unas tetas en Facebook? Y no digo que eso sea importante, no penséis que yo estoy ahí, que, joder, vaya tío con las tetas todo el rato. Elegir el tema que os dé la gana. Y lo que es peor, no vais a detectar muchas veces que no podéis ver en una red social precisamente porque no lo estáis viendo. Y entonces muchas veces te cuesta hasta saber, oh, porque yo no sé de ese tema, porque no he sido hablar de no sé qué. Y recordar también una cosa, no necesariamente estoy diciendo que esté prohibido, basta con que los algoritmos de preferencias no te lo muestren. Entonces ya no lo ves. Recordar el chiste ese de cuando quieras esconder un asesinato, ¿dónde lo escondes? En la segunda página de Google. Nadie la mira nunca. Pues igual pasa con las redes sociales. Bueno, estamos en medio de algunas tendencias y ya con esto me voy acercando ya al final. Esta es la parte un poco más rollo, pero quizás esta es la parte ya para que penséis un poco más, que digamos tiene también más chicha. Uno está acostumbrado a que las leyes son lo que nos limita. Y desde hace más de 200 años en los países democráticos hemos desarrollado sistemas muy precisos para construir leyes que en principio tengan al menos en cuenta la opinión de la ciudadanía. Pero desde hace unos cuantos años tenemos otro limitador tan fuerte o más que la ley, que es la tecnología. La tecnología nos limita qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A dónde puede ir mi coche y a dónde no puede ir mi coche. O como hemos estado viendo, muchas cosas de qué puedo y qué no puedo hacer con distintos dispositivos que yo tenga. Además, la combinación de las dos es muy potente, porque muchas veces yo me podría saltar esa tecnología. Recordar, cualquier tecnología hay forma de saltársela, hay gente que sabe saltársela. Y además lo puede publicar. Una de las cosas buenas de la tecnología es que casi siempre haces un programita y el programa lo puede usar cualquiera. El problema es que en muchos casos ese programa, o usarlo o incluso construirlo, es ilegal, porque tenemos un sistema legal que lo impide también. La combinación de los dos mecanismos es muy, muy fuerte. Si los dos mecanismos se empeñan en que no veas algo en tu móvil, no lo ves. A diferencia de las dictaduras del pasado, donde lo intentaban, pero siempre circulaba por aquí o por allá, bajo mano y tal, y al final la gente acababa viendo lo que quería ver, en una red social, si la plataforma no quiere que lo veas, no lo ves. Es más, ni sabes que está allí, aunque esté. No tienes forma de encontrarlo siquiera. Entonces, la combinación de las dos cosas es muy fuerte. Hay un libro que si tenéis un rato de estos sábados por la tarde que estéis aburrido y que estáis dudando entre hago algo útil para mi vida o me pongo a ver lo que veáis, el Instagram o lo que sea, podéis echarle un vistazo. Es sencillo de leer. Está escrito por un abogado, además, no os preocupéis por ingenieros, y habla sobre todo de leyes, en realidad. Pero habla de leyes en un contexto muy concreto. Se está quedando un poco viejo porque es ya de hace 10 años y estas cosas van muy rápido. Los ejemplos a lo mejor os sonarán a muy viejunos, pero se os pueden ocurrir ejemplos muy similares. Y básicamente la tesis que tiene es el código es la ley de hoy día. Y la combinación de código más ley hace que muchas cosas que jamás habrían pasado un proceso democrático de decisión nos las estamos tragando a todas horas. Y me parece muy interesante esa tesis, con independencia de que luego lo leáis y estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo. Porque te hace reflexionar cómo, en las sociedades modernas en las que vivimos, el hacer las leyes te podrá gustar más o menos, pero al menos sabes que hay algunos mecanismos, gente que de vez en cuando los eliges, discuten entre ellos, no sé qué y tal. Pero en la tecnología nunca has oído hablar de que se haya tomado una decisión de no sé qué, de todo lo que estamos haciendo viene porque simplemente quien ha desplegado la tecnología lo ha decidido así. Y en esa misma línea, por el mismo autor, hay una charla también bastante interesante que se llama la guerra sobre el ordenador generalista. Recordad cómo empecé la presentación. El ordenador es una máquina maravillosa, permite hacer muchas cosas. Tenemos una tecnología que nunca antes hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Pero esa tecnología quizás seamos la última generación que la podemos usar. Como os he comentado antes, en los móviles, por ejemplo, de Apple, solo puedes instalar el software que quiera el fabricante. En los coches, típicamente, solo puedes instalar el software que quiera el fabricante. En las lavadoras, que casi todas las lavadoras que tengáis en vuestras casas tienen software también, solo hay el software que ha querido instalar el fabricante. Los microondas, los robots, los ChatGPT. Claro, ese software hace un montón de cosas. Y ese software al final está marcándome los límites de lo que puedo y de lo que no puedo hacer. A mí me gustaría instalar el software que me diera la gana en mis ordenadores. Porque entonces yo tendría un software que haga lo que yo quiera. Y si no me lo da tal plataforma, pues lo compraré en otro lado, o si sé hacerlo, lo haré, o haré un grupo con gente que... Podemos hacer muchas cosas, mientras podamos instalar el software que queramos en nuestros ordenadores. Y recordar que nuestros ordenadores no son solamente esos ordenadores de sobremesa que no usa ya nadie. Son nuestros móviles, son nuestros coches, son nuestras neveras. Si no podemos instalar lo que nos dé la gana ahí, no vamos a poder controlar nuestro mundo.
Hay una obra cortita de ciencia ficción muy interesante donde habla de un mundo donde todo está controlado en cuanto al software que se puede instalar. Y habla, por ejemplo, del caso de las tostadoras. Las tostadoras solo son capaces de tostar el pan de una cierta marca. Igual que pasa con las impresoras ya, no riáis demasiado. Entonces, puede ocurrir que te vayas a comprar una tostadora y que la tostadora te salga barata, pero solamente tosta pan Bimbo. ¿Que le pones pan rico? Mala suerte. Pan rico no es adecuado y te sale allí consulta al fabricante, yo qué sé. Claro, si lo pensáis, en un mundo así, hay muchas cosas que damos por supuestas hoy que simplemente no funcionan, porque tenéis que extender eso no solo a las tostadoras, a todo lo que tengáis a vuestro alrededor que pueda tener o que va a tener un ordenador. Y eso es prácticamente todo. Entonces, esta guerra sobre el ordenador generalista, de la que de nuevo nadie está muy preocupado, sin embargo es fundamental. Y, por ejemplo, cada vez que compramos un dispositivo y preguntamos, ¿le puedo instalar algo o no le puedo instalar nada tal? O no lo preguntamos, estamos tomando decisiones de mercado sobre qué dispositivos vamos a tener. Y os pongo un ejemplo muy tonto. Cuando vayáis a comprar una televisión, mirad a ver si sois capaces de comprar alguna televisión que no mande vuestros datos al fabricante. Vos, por vuestros datos quiero decir qué canal de televisión estáis viendo en cada momento, qué vídeo estáis descargando en cada momento, cualquier cosa que haga la televisión. De hecho, seguramente sabéis que hay muchas teles ya que no funcionan si no están conectadas a Internet. No funcionan, punto. Y otras que en cuanto las conectas a Internet no puedes controlar qué información están intercambiando. Si un día vais a comprar la tele, preguntarle al vendedor, oye, a mí me gustaría una tele que no mande datos al fabricante. Y le sacáis una foto a la cara que ponga también de paso. Y la ponéis en redes sociales, naturalmente. Pero daros cuenta que son temas de los que en general no estamos hablando. Pero daros cuenta también que hay gente que sabe en algunos sitios, con un detalle que nunca se ha sabido, qué estamos haciendo en nuestro salón cuando estamos tomando nuestras decisiones sobre esta tarde, pues no sé, veo porno o veo aventuras, por ejemplo. Bueno, los tiempos están cambiando también. Una de las cosas buenas de la tecnología es que nunca se está igual durante mucho tiempo. Las cosas van cambiando cada poco tiempo. Entonces, todo lo que os he comentado pueden ser problemas, pero también son oportunidades. Porque estamos diseñando ahora los sistemas que vamos a usar durante los próximos 10, 20, 30 años. Por ejemplo, el ChatGPT del que habéis estado hablando antes no es más que la primerísima generación de algo que está aquí para quedarse. Y ahora estamos diseñando cómo se va a hacer. Y tenemos la oportunidad de hacerlos de unas maneras o hacerlos de otras. Cada 10, 15 años la tecnología da un vuelco. Vosotros no lo habéis vivido, pero una época en la que no había Internet. Y de repente vino Internet y la tecnología dio un vuelco. Hubo una época en la que no había móviles. Eso fue como 15 años después de Internet. Vinieron los móviles y todo dio un vuelco. Bueno, pues ahora estamos en un momento de esos. Es muy probable que la tecnología esté a punto de dar un vuelco. Con nuevas cosas, entre ellas el aprendizaje automático, ChatGPT y cosas de este estilo, la realidad virtual, algunas otras más. Entonces, tenemos la oportunidad de diseñar cómo va a ser ese mundo de los próximos años, porque todo va a cambiar. ¿Cuál va a ser el próximo Internet, o la próxima Internet, o la próxima cosa que sea como Internet en cuanto a importancia para la sociedad? Si podéis mirar este vídeo también. Este vídeo tiene que ver con una mezcla de Machine Learning y realidad aumentada. Es alguien que va por una calle de Colombia y está en un autobús y luego va a comprar y no sé qué. Bueno, es un vídeo corto que tiene hasta un poco de argumento y tal. Pero echarle un vistacillo, es curioso yo creo. Sobre todo porque te va mostrando, de una visión desde mi punto de vista bastante realista, cómo va a ser el mundo, y yo no diría que dentro de 20 años, probablemente dentro de 5 o 10 años como mucho. Y vamos a usar esa tecnología todos. Te vas a poner un dispositivo en la cara, probablemente tipo gafas, que te va a ir hablando todo el rato y que te va a ir mostrando la información que tú quieres. Y la va a superponer sobre la información real. Y vas a ver cosas que quieras y cosas que no quieras, porque las vas a poder tapar. Y vas a poder tener información en tiempo real sobre muchas cosas que ahora mismo ni se te ocurre que vas a tener. Si podéis echarle un vistazo al vídeo. Pero la cuestión es si la tecnología va a pegar un cambio como eso, y es seguro que lo va a cambiar. A lo mejor las cosas no van a ser como en el vídeo, pero es seguro que va a cambiar. De nuevo estamos en ese momento donde podemos decidir cómo va a ser esa tecnología. Y no lo olvidéis, lo vamos a decidir todos, unos haciéndola y otros usándola y comprándola. Cada vez que usas y compras una cosa, estás decidiendo, esta es la tecnología que va a ganar. También tenemos otras posibilidades que poco a poco empiezan a aparecer. Por ejemplo, según se va abaratando la capacidad de cómputo y demás, aparecen cosas nuevas que algunos ya conocéis, como que, por ejemplo, ya no tengo que almacenar en la nube, puedo almacenar en mi dispositivo local. Por 50 o 100 euros te puedes comprar discos duros enormes, donde te caben todas las fotos y casi todos los vídeos que se te puede ocurrir hacer durante a lo mejor 10 años. Los puedes tener en tu casa, puedes tener software para sincronizarlo, yo que sé, con tu familia que viven en otros sitios, por si un día tu casa la destruye un bombardeo nuclear o cualquier otra tontería.
de forma que mantengas tus fotos vivas en la casa de algún miembro de tu familia, de los que te fías más o menos, y por si acaso las cifras para que no sea así, y lo haces sin depender de ninguna plataforma. Ese software y esas plataformas existen y son razonablemente baratas. No os voy a pedir que levantéis la mano cuántos la usáis, pero están ahí y son una opción. Y ocurre que no necesariamente ni siquiera sabemos que son una opción. Este es un tipo de esas tecnologías, esto es para la gente que nos gusta cacharrear, se llama Raspberry Pi, vale unos 20-25 euros y es más o menos tan potente como era un ordenador portátil de hace 4 o 5 años como mucho. Le puedes enganchar todo tipo de cosas, incluyendo dispositivos inteligentes, y como es tan barato, pues puedes hacer montones de cosas con él. Hay gente que la está usando para las cosas más tontas que se te pueda ocurrir. Hay una versión que es más o menos así de grande. La puedes enganchar a casi cualquier cosa, de cepillo de dientes para arriba a casi cualquier cosa. Y como es tan barata, le puedes poner el software que te dé la gana para hacer las cosas que tú quieras, porque ese dispositivo lo controlas tú completamente. Y si no sabes, te puedes descargar de la red muchos programas que funcionan con él directamente y que hacen muchas de esas cosas. Entonces, este tipo de dispositivos podrían estar marcando el futuro. A lo mejor en el futuro no vamos a usar software de una plataforma, sino vamos a usar dispositivos de este estilo con software que nos recomiendan nuestros amigos porque se lo han descargado de Internet en algún momento o cosas por el estilo. Pero quién sabe, a lo mejor no. En el fondo, cuando hablamos de todo este rollo de tecnología y sociedad, yo creo que la principal cosa que me gustaría que recordarais de esta charla es que la tecnología no es neutra. No nos cae como la lluvia, donde no lo puedo evitar y qué le voy a hacer. Es algo que estamos haciendo todos. Incluso si no tienes nada que ver con la tecnología, estás a todas horas tomando decisiones de esa cada vez que decides usar o hacer una cosa. Y además hay momentos de cambio donde es fundamentalmente importante que eliges. La primera gente que elija sistemas de los que veíamos antes, por ejemplo, de realidad aumentada, etcétera, etcétera, va a marcar qué empresas y qué plataformas y qué tipos de tecnología se van a desplegar, porque van a ser esas empresas las que van a conseguir recursos. Por ejemplo, cada vez que estás usando ChatGPT concretamente, en lugar de otras alternativas que existen y que a lo mejor te interesan más por otros motivos, le estás dando un potencial a ChatGPT que antes no tenía, porque ahora tiene un usuario más, una persona más que habla de él, hasta el punto de que hablamos de ChatGPT. No hablamos de herramientas de chatting, de aprendizaje automático o algo por el estilo. Y creedme, hay al menos 20 sistemas muy similares a ChatGPT, unos mejores, otros peores, según en qué cosas hagas. Pero desde el momento que los llamamos ChatGPT, alguien preguntaba antes si eso cotizaba en bolsa. Sí, se llama Microsoft, estás haciendo que suban las acciones de Microsoft. Así que cada vez que digas ChatGPT, compra algunas acciones por lo menos que te beneficie, ya que estás en ello. Bueno, tenéis posibilidades de probar muchas de estas cosas. Estos son herramientas de Google, pero podéis encontrar cosas parecidas con otro. Ahí te cuenta cosas que Google sabe sobre ti. Si eres usuario de Google y tienes normalmente la cuenta de Google abierta en el móvil o en Internet, puedes entrar en esos enlaces y puedes ver cosas. Algunas las conoceréis, porque te da, por ejemplo, la historia de dónde te has movido desde que tienes activo el posicionamiento en el móvil, si tienes un móvil de Android. Eso quiere decir que si llevas 5 años o 10 años con móvil de Android, pues puedes ver aquel sitio donde potaste hace 3 años al lado de una palmera en la playa, que ya no te acuerdas dónde estaba, porque vas a ver cómo estás allí parado durante 5 minutos potando con el móvil. El nivel de detalle llega a ese punto. Y si alguien te saca una foto en aquel momento, la foto va a aparecer al lado. Y entonces, echarle un vistacillo porque es realmente potente. Y estos son equivalentes a cosas que tenéis en otras plataformas, donde podéis ver, a lo mejor no tan detallado como las que os he mostrado antes, pero casi cualquier red social tiene eso, porque en Europa tenemos una ley que obliga a las plataformas a que nos den los datos que tienen sobre nosotros. La ley se llama GDPR y debido a esa ley, al menos en Europa, podemos consultar los datos que tienen las plataformas. Y repito que muchas veces son datos muy detallados, sobre todo si llevas mucho tiempo utilizándola. La mayoría, por ejemplo, tienen datos de profiling sobre ti, donde te pueden decir cosas como eres hombre o mujer, tienes unos 24 años, a veces te dicen si eres rubio o eres moreno. Y en muchos casos te pueden decir tu talla casi que de ropa interior incluso. Esto es ya para que el que le interese probar otras cosas, son solamente 3 ejemplos de otras opciones raras. Reconozco que son raras, pero si a alguien le interesa ver que hay otras cosas, pues puede echar un vistazo. La primera, por ejemplo, tiene que ver con cómo hacer cosas si no quieres hacer nada con Google. Quieres usar plataformas alternativas a Google, por ejemplo. Y los otros van por otros lados, pero bueno, echarle un vistacillo si os interesa. Y esto ya es para el que le interese pensar un poquito más. Que no digo yo que haya nadie en la sala, pero si eventualmente lo hubiera, pues puede mirar en las transparencias, si os las descargáis, son pinchables. En cada uno de ellos picáis y os lleva un vídeo, un artículo, algunos una película. Entonces podéis echar un vistacillo y bueno, pues alguien se puede pasar un rato entretenido viendo esas cosas si os apetece. Tenía una propina, pero voy ya un poco mal de tiempo. La propina entonces me la voy a saltar.
La propina es un poco, a mí me interesa mucho el software libre, como ya comentaste antes, y parte de las soluciones a este problema pueden venir del lado del software libre. Solo os voy a mostrar esta primera parte de la que ya hemos hablado antes. El ordenador es una máquina maravillosa, puede hacer montones de cosas, me permite hacer de todo, pero además podemos instalar programas, podemos hacer un montón de cosas con ellas. Pero resulta que lo prohibimos. No podemos hacer esas cosas. Le hemos puesto legalmente unas limitaciones enormes y no podemos en general hacer algo tan sencillo como coger un programa de mi ordenador que me gusta y pasárselo a otra persona. Si ese programa no es libre, eso es ilegal. Porque hemos decidido socialmente que sea así, ojo, no porque la tecnología del ordenador me permite copiar todo. Es la primera vez en la historia de la sociedad que podemos copiar cualquier cosa que hagamos. Cualquier cosa, mientras esté en formato digital, da igual que sea un programa de ordenador, sea una foto, lo que sea, tenemos la tecnología para hacerlo. Socialmente hemos decidido tener leyes que nos lo impidan. Otra cosa si nos han preguntado muy a menudo al respecto. Pero tenemos leyes que impiden hacer esas cosas. Entonces hay gente que hace unos años se planteó, ¿por qué aceptamos estas limitaciones? ¿Habría otra forma de hacer las cosas? Y solamente quiero que entendáis que esa gente cambiaron el mundo. Es un tipo de gente que estaba trabajando sobre todo en los años 80 y que ha facilitado, entre otras cosas, el móvil que tenéis en el bolsillo. Los móviles que tenéis en el bolsillo, bien sean Android o bien sean iPhone, tienen como un 30 o un 40% de software libre, incluido el kernel, que es la parte más central del dispositivo, la que hace que el dispositivo funcione. Las plataformas, todas las que hemos hablado ahora, utilizan entre un 90 y un 95% de software libre. Prácticamente toda la Internet se mueve con software libre. Para que una cosa como el ChatGPT del que hemos hablado antes funcione, necesita herramientas que son como en un 90 o un 95% libres también. Esta gente cambió el mundo en ese momento. Porque, por ejemplo, hablando de ChatGPT por un momento, cuando sabemos que ChatGPT está usando esas herramientas, quiere decir que nos falta un 5% para hacer lo mismo que ha hecho la gente de OpenAI y Microsoft. Y ese 5% hay gente haciéndolo, gracias a que hay un 95% de herramientas libres que básicamente hacen lo mismo. O sea, esta gente realmente cambió el mundo. La mayoría eran tecnologistas, gente de ingenieros y similares, pero no solo. También había gente, por ejemplo, que eran abogados, que les interesaba a él ver cómo diseñar licencias que permitan estas cosas. No os voy a contar todo el resto ya. Tenéis algunas transparencias si queréis ver la historia. Pero recordar que realmente el mundo se puede cambiar. Lo que ocurre es que a lo mejor hace 40 años o 100 años lo cambiabas saliendo a la calle gritando, y a lo mejor hoy lo cambias sentándote en un ordenador y programando, o haciendo un vídeo multimedia, o poniendo algo en una red social. Pero el mundo se puede cambiar, y está pasando cada poco. Y esta gente, por ejemplo, con tecnología, cambiaron el mundo. Y el mundo que tenemos hoy es un poco diferente a cómo habría sido si ellos no hubieran hecho su trabajo. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas todavía? Sí. Pues preguntas y aquí aviso. Si no me hacéis preguntas, os las hago yo. Sí, ¿por ahí hay alguna? Preguntas o comentarios o lo que queráis, por favor. Hola, hola, ahora sí. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu ponencia. Y quería preguntarte si Jesús, que sabe todos los entresijos y parece que no se fía ni de su sombra, va con un Alcatel para que no le oigan, un coche antiguo para que no le rastreen, o como no puede con el enemigo se ha unido a él. ¿Cómo gestionas tú este tipo de cosas que tú sabes más en profundidad? O sea, date cuenta, primero, desde luego que no sé todo ni mucho menos, pero con independencia de eso, tienes varias opciones ante la tecnología que viene. Una de ellas es ignorarla y decir lo que tú dices. Me uso un teléfono hace 20 años, mi tele, por cierto, sí que es vieja, pero porque todavía no la he cambiado nada más, porque soy un vago para cambiarla y veo poco la tele y otras cosas. Pero necesariamente tienes que convivir con esta tecnología en la inmensa mayoría de los casos. Muy poca gente se puede permitir no vivir con esta tecnología, aunque quiera. Por lo tanto, para la mayoría de la gente simplemente no es una pregunta, porque no es una pregunta posible. Tú tienes que vivir, ¿quieres hablar con tus amigos? Necesitas una red social, necesitas un móvil. ¿Quieres un trabajo? Necesitas ciertas habilidades que necesariamente te van a dar el manejar ordenadores, el no sé qué. ¿Quieres un coche nuevo? Pues probablemente vas a tener que comprar un coche con todos estos jaleos. ¿Quieres una tele? Seguramente. ¿Cuál es, en principio, mi aproximación? Hombre, como mínimo, entérate de lo que está pasando. Y mira a ver si hay otras opciones que sean parecidas, a lo mejor no lo que tú idealmente querrías, pero parecidas, y al menos favorece un poquito la que más se acerque a tu forma de pensar y a tu forma de entender las cosas. Si, por ejemplo, te vas a comprar una tele,
aparte de mirar los píxeles y el color y el no sé qué y cuántas megapulgadas tiene, hombre, a lo mejor te interesa preguntar, y bueno, ¿y qué hace con mis datos? Y a lo mejor encuentras un fabricante que es un poco más respetuoso que los demás. No mucho a lo mejor, pero a lo mejor un poco más. Bueno, pues es una pequeña cosa, pero es muy parecido cuando vas a la frutería. Cuando vas a la frutería y compras fruta, pues tienes manzanas, tienes peras, tienes limones, y dentro de las peras y los limones pues hay unos que a lo mejor pone, yo qué sé, ecológicos y otros que no. Y tú decides. Y hay gente que le importa nada lo de ecología y coge los más baratos, y hay gente que prefiere y coge los otros. Pero toma decisiones de compra que estamos tomando a todas horas. Simplemente la tecnología no es diferente. Y luego, eso sí, conoce los riesgos que tienes, y hay cosas que, por ejemplo, pues probablemente yo no haría nunca, porque sé a dónde van. Por ejemplo, poner en una red social, incluso en un mensaje privado, algo que no quiero que aparezca en público, pues hombre, típicamente sabiendo cómo va eso y sabiendo simplemente, pero no sabiendo de tecnología, leyendo los periódicos y viendo cómo te salen conversaciones enteras de WhatsApp de un ministro con un no sé quién, etcétera, hombre, pues no pongas en un grupo de WhatsApp o directamente le escribas a alguien, ni a tu novio o a tu novia siquiera, porque vete tú a saber dentro de 3 años, ¿no? Pero son cosas de esas, es al final conocer un poquito al menos las consecuencias de lo que hacemos en el mundo tecnológico. Y luego, ya desde mi punto de vista, hombre, por lo menos hablar de esto en el café. Y si puedes, vete a dar una charla a algún sitio algún día. ¿Más comentarios o más preguntas? Bueno, no sé si te he respondido, de todas formas. Vale, gracias. ¿Más comentarios? ¿Más? Ahí, creo que hay. Hola. Has hablado de la importancia del código y tengo una pregunta sobre cómo se podría legislar. Eso es muy interesante porque de hecho ahora mismo, no sé si estáis muy al tanto, en Europa se está tratando de legislar sobre inteligencia artificial, así en grandes palabras. Y está causando mucha polémica. De hecho, el que aparecieran los chats estos nuevos, como ChatGPT y compañía, han hecho que básicamente hayan tenido que repensar y se está volviendo a plantear repensar la legislación europea al respecto. Es complicado. Mi impresión es, lo primero necesita que lo hablemos, que todos entendamos un mínimo de eso y que lo hablemos socialmente, no que lo decidan unos cuantos tecnócratas, iba a decir en alguna sala cerrada, sobre todo si esos tecnócratas son de las empresas que supuestamente tendríamos que regular, que desgraciadamente es lo que ocurre en muchos casos. Mi impresión quizás aquí la encontréis un poco radical. Yo creo que todo el código que usamos, como mínimo, tendríamos que tener el derecho de verlo y entenderlo. A lo mejor no nosotros, si no sabemos, pero sí alguien de nuestra confianza. Imaginaros ONGs interesadas en leer el código de los coches para saber qué va a hacer este coche conmigo, por ejemplo, a las que quien esté interesado las financia. Como pagas Médicos Sin Fronteras, pues pagas a la ONG tal cual, que analiza el código de los coches para decirte, mira, este código me parece más ético o menos ético, este te va a matar, este no te va a matar, y ojo que este es una porquería, porque lo he visto y es que simplemente es malo. Porque nadie podemos ver el código, por ejemplo, de los coches en los que nos montamos y nos va la vida en ello. Entonces yo creo que como mínimo legislaciones de ese estilo sería razonable tener. Y luego creo que es básico algo que quizás habéis oído hablar en algún contexto, que es lo que se llama en general el derecho a reparar. El derecho a reparar es un derecho histórico que hemos tenido siempre en la humanidad. Tú tienes un cacharro que no funciona, lo arreglas. O lo llevas a alguien que lo sepa arreglar. Es la cosa tonta de cojo el coche, no me anda, lo llevo al mecánico. Pues cada vez estamos más lejos de eso. Porque vas a poderlo llevar al mecánico del fabricante del coche, que te lo va a arreglar si quiere. Y si no quiere, te va a decir, pues mira, ese coche ya está desfasado y no te lo arreglo. Y no es teoría. Lo sabéis que los programas cada cierto tiempo ya no se mantienen. Si tienes un Word de hace 10 años, no te lo mantiene Microsoft. Pues igual está pasando ya con los coches. Si tienes un coche de hace X años, ya no te lo mantiene el fabricante. Y como nadie más que el fabricante te lo puede mantener, porque legalmente es así, nadie te lo mantiene. El derecho a reparar lo que indica es, bueno, cualquiera tiene derecho a ver el software de ese coche y a poderlo modificar igual que el hardware. Igual que podemos cambiarle una válvula, pues que le podamos cambiar el programa y, por ejemplo, poner en funcionamiento un coche que el fabricante ya no tiene interés en que funcione. Entonces, yo creo que deberían ir cosas en esa línea, pero seguro que a vosotros os ocurren otras muchas más, porque yo al fin y al cabo soy viejo y se me ocurren cosas viejunas. Seguramente a vosotros os ocurren cosas más interesantes si empiezas a pensar en qué cosas querrías hacer con tus dispositivos, que a lo mejor no puedes porque el código te lo impide. No sé si te respondo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo sí que tengo una que me inquieta desde hace unos cuantos días, en donde en esta universidad se nos ha invitado a cambiar nuestros correos electrónicos y pasarlos a una cuenta de Microsoft, todos los correos de la UBA. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones que tiene que una universidad pública
tenga todos los correos, todos los datos de profesorado, alumnado asignados a cuentas que gestiona Microsoft, una empresa privada. Pues mira, es muy interesante porque mi universidad hizo lo mismo hace 4 años más o menos. Entonces yo tengo una cuenta de correo electrónico de la universidad gestionada además por la misma empresa, en este caso por Microsoft. Es un tema complicado de tratar en pocas palabras. Yo diría que como mínimo es una decisión discutible. Antes comentó alguien lo de la independencia tecnológica o la soberanía tecnológica. Yo creo que instituciones, especialmente como las universidades, desde muchos puntos de vista son capaces y deberían mantener la independencia tecnológica. Y cosas como mantener un servicio de correo electrónico cuesta dinero, necesitas personal que lo entienda y necesitas que se haga, pero yo creo que son el tipo de cosas que una universidad debería poderse permitir. Yo creo que nunca externalizaríamos muchas otras cosas que estamos haciendo. Ojo, bueno, nunca sabe uno, ¿no? Porque se le ocurre a la gente externalizar de todo. Pero hay cosas que consideramos más o menos core que no estamos externalizando. Sin embargo, la gestión de toda la información de la universidad, que básicamente va por correo electrónico, en mi caso luego se está usando también mucho la plataforma de Teams, por ejemplo, que también es de Microsoft. Digamos, se está usando toda la plataforma de Microsoft. Eso tiene dos efectos que desde mi punto de vista son muy indeseables. Uno, que ya no controlas qué puedes hacer. Porque si tú quieres dar un nuevo servicio o cualquier otra cosa, empiezas a depender de que Microsoft lo quiera dar. Y con Microsoft no se puede negociar. Son empresas que también hay que entender el volumen del que estamos hablando. No pueden negociar ni los estados, mucho menos una universidad. Por lo tanto, si tú quieres tal cosa y no está en el camino de tecnológico de Microsoft, olvídate. Y la segunda, quizás más importante, vamos a tener toda una generación de alumnos entrenados con las plataformas de una cierta empresa. Imaginaros que cuando estuviéramos en la universidad dijéramos, aquí solo se usan plumas Parker. Nadie venga con un Bolivic, nadie venga con otra cosa, porque esta es una universidad Parker. Parker nos financia, nos regala 100 plumas al año y todos al mundo aquí aprende con pluma Parker. Sería impensable. Yo creo que por eso sí que saldríamos al menos los docentes a manifestarnos y a lo mejor algún alumno también, no lo sé. Daros cuenta que cuando nos están diciendo esta es una universidad Microsoft, y hay veces que se las llama así, o Google, o según lo que te toque, o lo que sea, claro, lo que te están diciendo es, esta es la plataforma con la que vas a entrenar a todos tus alumnos durante 4 años, a cambio de que te voy a hacer una rebaja en el servicio, porque ni siquiera es que lo tengamos gratis, lo pagamos algo más barato, pero lo pagamos. Y claro, salen generaciones y generaciones de alumnos que no saben manejar plataformas, saben manejar una plataforma, que es la que se ha usado para todo en la universidad. Personalmente ya ves que no estoy muy a favor de la decisión. Pero, repito, conviene también discutirlo porque hay otras cosas que tener en cuenta y especialmente la complejidad técnica de mantenerlo es complicada. Ahora, recordemos que en España tenemos, yo no sé si vamos por 50 y tantas universidades públicas, tampoco sería muy complicado tener un consorcio y que las universidades nos pusiéramos de acuerdo y pusiéramos una cantidad de dinero para hacer algo tan básico como el correo electrónico de la videoconferencia y el almacenamiento en nube, que son las 3 cosas fundamentales que hoy por hoy no están en las plataformas. Y sin embargo no lo hacemos, entre otras cosas porque las universidades no nos pondremos de acuerdo nunca jamás para nada. Pero bueno, ese es otro problema. Pues muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Gracias. No sé cómo lo veréis, pero igual proponer unos 10 minutitos de receso ahora. Entonces podéis tomar 10 minutos de descanso hasta la próxima conferencia de Fernando, pero por favor os voy a pedir que seáis puntuales, ¿vale? En 10 minutos nos volvemos a ver. Gracias. Yo creo que un poco sí. No, porque como no...